Estás escuchando Juventud con Actitud en Exploremos. Levanta la voz, haz que te escuchen y transforma el mundo en Nuestras Voces. Y a esta hora de la tarde, ya pasadas 6:23, pues les cuento que estamos acompañados por Alberto Peñales, psicoterapeuta, máster en psicología transpersonal, consultor empresarial con más de 17 años de experiencia. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Juventud con Actitud, programa de Exploremos, un espacio para aprender. Alberto, este tema muy serio, un tema muy complicado como es esto del suicidio. Y hoy en el Día de la Prevención, el Día Mundial de la Prevención, y sobre todo también un tema de manejo de estrés, quería preguntar y empezar nuestra conversación sobre estos temas, como temas de prevenir, cómo hacer acciones de promoción y prevención para nuestros jóvenes. Ok, bueno, gracias por la invitación. Para abordar este tema que claramente es muy importante y delicado, siento que es importante como primero revisar un poquito los conceptos que se han construido alrededor de las palabras mismas, como el estrés, como el suicidio, y empezar a entender cuál es su origen, por qué puede presentarse una ideación, por qué las personas perciben y viven de determinadas maneras el estrés. Y pues basándonos en ello podemos revisar, digamos, las altas autoridades en estos temas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que define el estrés como cualquier tipo de cambio que puede provocar un agotamiento físico, emocional y psicológico. Con esa primera parte de la definición podemos entender que básicamente el estrés es lo que está constantemente en nuestras vidas, porque habla de cualquier tipo de cambio, ya sea físico, emocional o psicológico. Quiere decir que cualquier circunstancia que mueva a un ser humano de su centro, de su neutralidad, entra en una experiencia de estrés, lo que no significa necesariamente que sea algo negativo, porque ellos mismos lo definen como una respuesta natural. Pero cuando logramos entender de dónde viene esa respuesta natural, es donde podemos saber qué herramientas, qué acciones y qué decisiones podemos tomar frente a las diferentes experiencias de la vida. Es un poco entender eso. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque cuando nos vamos a revisar las experiencias con las que transitamos cualquier ser humano en el día a día, nos encontramos que a veces una misma experiencia es vivida por las personas de diferentes maneras. De hecho, cada experiencia en la vida es vivida por los participantes de un lugar diferente. Eso nos puede estar indicando que la experiencia misma no es la causa del estrés. Tal vez es la manera en que yo interpreto la experiencia. Y esa interpretación no viene más que de mi manera aprendida de interpretar el mundo y mi manera de relacionarme con el mundo. Cuando entramos a revisar eso, es que podemos empezar a entender por qué a mí ciertas situaciones me generan el sentir y aparecen las emociones que me aparecen. Muy bien. Quería hablar también de estos temas porque además las personas que generalmente comienzan a tomar este tipo de decisiones a veces enuncian o generalmente comienzan a tener unos patrones, como unas llamadas de atención que generalmente o no les paramos muchas bolas o no sabemos cómo interpretarlas. Entonces, ¿cómo interpretar estas alarmas? Ok, bueno, cualquier forma de expresión que utilice una persona para comunicar un disconfort en su estado actual merece toda la atención. Sin embargo, también necesitamos entrar a explorar cuáles son las verdaderas intenciones tras esas manifestaciones que presenta la persona, porque a veces puede ocurrir que simplemente es una persona con un alto sentido de desatención y necesita aparecer desde ahí porque es la única manera en que siente que logra ser visto en su entorno. Entonces, cuando logramos interpretar realmente las intenciones es que podemos definir cuál sería el abordaje correcto para cada una de las personas que están apareciendo con una manifestación que a simple vista podría entenderse como una ideación suicida. Entonces, en este caso, primero, cuando identificamos que una persona está teniendo este tipo de expresiones, podemos no solo
entrara a intervenir el individuo que está presentando esto, sino también que el entorno del que hace parte entrara a un proceso de revisión sobre cuál es la manera en que nos estamos comunicando y si esto tal vez, estas expresiones, estas manifestaciones, estos síntomas que pueden darnos la idea de que exista una posible ideación suicida, son una forma de comunicación o realmente obedece a una intención de la persona. Me remito a un interesante psicoterapeuta que se llama Viktor Frankl, que habla y aborda extensamente este tema y particularmente en uno de sus libros que se llama El hombre en busca de sentido. Él empieza a hacer un estudio mientras él es preso en un campo de concentración nazi. Y él empezó a darse cuenta dentro de sus estudios que las personas que terminaban cometiendo el acto realmente eran personas que habían perdido un sentido en la vida, que no sentían tener claridad de algo que podemos denominar un proyecto de vida. Y cuando nos remitimos a este tipo de situaciones empezamos a encontrarnos que tal vez muchas personas, más de las que quisiéramos, realmente no han tenido el tiempo, ni la educación, ni el acompañamiento para conectar su esencia de ser humano con un proyecto de vida que le dé sentido a la que sea cada día. Por eso a veces tratan de buscarlo afuera y tratan de colocar su desarrollo y sus esperanzas afuera. Y desde ahí empiezan a entrar en unos procesos donde cada día le pierden más sentido a la vida y empieza a aparecer o a crearse un espacio donde este tipo de situaciones como la ideación suicida empieza a tener como un caldo de cultivo, por así decirlo. Ok, Alberto, a veces pasa generalmente en nuestra sociedad y en nuestra cultura siempre dice perro que ladra no muerde. Y entonces también pasa que el que mucho anuncia, poco hace, ¿es un mito? Es un mito y no necesariamente cierto. Es un mito en el sentido en que, por eso me remití a ese momento que cuando yo logro primero acercar a una persona que está teniendo este tipo de manifestaciones, si la persona está dispuesta, podemos entrar a revisar sus verdaderas intenciones con la manifestación que está presentando, qué es lo que quiere comunicar, o realmente es una manera de comunicarse con su entorno y decir, hay algo que me está generando un disconfort enorme en la vida, o realmente ha perdido el sentido frente a un propósito propio y por eso está considerando la idea. Entonces no se puede generalizar en ningún caso porque los modos de operación de cada persona son únicos de cada persona, por eso en ningún momento se puede tomar como el refrán de perro que ladra no muerde, porque pues no cabe dentro del comportamiento humano. Ok, perfecto. Alberto, ¿este tema del suicidio se puede tomar como una enfermedad o no es tan así? Sobre esto hay muchas posturas. Y pues muchas líneas de la psicología lo ven desde diferentes lugares y también algunos terapeutas decidimos tratarlo de maneras diferentes. En mi caso personal y como una decisión propia, trato de evitar los diagnósticos porque cuando la mayoría de las personas somos diagnosticadas con una enfermedad, eso pareciera hacernos sentir que el asunto y la solución está fuera de nosotros, fuera de nuestro control, de nuestro alcance. Y desde mi punto de vista creo que lo mejor es retornarle la autoridad y el control sobre su vida, sobre las decisiones de la vida a la persona misma, porque la persona solo va a sacar adelante esta situación en la medida en que sepa que es importante que se haga responsable como individuo de la solución de lo que le está trayendo a ese sentir. Por eso el tema de la enfermedad, sí hay líneas que lo ven así, hay otras que no, pero creo que es un manejo también que lo vamos definiendo respecto a qué es lo más útil y conveniente para cada una de las personas, en qué momento una persona puede decir la depresión es una enfermedad, cómo hay que diagnosticarla muy cuidadosamente, porque pues también puede haber como una tendencia y ahora de hecho las personas se autodiagnostican mucho, como no es que estoy deprimido, no es que estoy ansioso, y en algún punto puede parecer que algunas personas incluso quisieran tener el diagnóstico porque a través del diagnóstico lo que yo puedo es justificar ciertos comportamientos. Okay. No es lo que queremos que las personas, no queremos que desde ahí es que las personas por el bien de su salud mental y emocional asuman este tipo de procesos. Ok, Alberto, nosotros tenemos que hacer una pausa, enviar mensajes institucionales. Por favor, no te vayas a ir porque estamos todos aprendiendo a esta hora en nuestra conversación. Entonces ya regresamos. Perfecto.